Vamos a explicar cómo vamos a instalar nuestras bases de datos en entorno MySQL. Para eso utilizaremos el MySQL Workbench. Además, os habré proporcionado los scripts de las diferentes bases de datos que vamos a utilizar. Si miramos uno de ellos, por ejemplo el de empleados Oracle, observamos que puede haber varias carpetas que indica el sistema gestor para el que tenemos los archivos correspondientes. Entonces nosotros, dentro de cada una de ellas, utilizaremos el correspondiente a MySQL. Normalmente tendremos dos archivos, uno de creación de los objetos, de las tablas, y otro de la inserción de los datos. Pero podrían estar perfectamente en un mismo archivo, eso depende. Para instalar bases de datos normalmente utilizamos scripts. Los scripts no son más que ficheros de texto, se le suele poner la extensión SQL, pero es un fichero de texto que contiene las instrucciones que vamos a ejecutar. Si abrimos esto, por ejemplo, este es el de creación. Fijaos que tenemos instrucciones SQL. Por ejemplo, esto es una instrucción SQL porque acaba en el punto y coma. Aquí el drop table es una instrucción SQL porque acaba en punto y coma. El create table se extiende desde aquí hasta aquí, acaba en punto y coma y todo lo demás forma parte de la misma instrucción. Se podría haber puesto en una línea, pero por claridad se hacen saltos de línea para saber la estructura, pero en realidad esto es una instrucción. Y así sucesivamente tenemos instrucciones SQL, en este caso sería para creación de tablas y otros objetos. En el script de inserción tenemos pues los inserts de los datos. Vamos a hacer como ejemplo más detallado el de empleados. Para ello vamos a MySQL Workbench y desde aquí le decimos abrir script. Se puede hacer desde este icono que es el Open SQL Script o también File Open SQL Script. Y lo que hacemos es navegar hasta el script de MySQL, en este caso. Primero el de creación, el de creates. Lo abrimos. Lo que ha hecho es cargar el fichero de texto en la interfaz y al ejecutar lo que tenemos aquí, lo que va a hacer es ejecutar todos y cada una de las instrucciones SQL. En este caso va a crear todas las tablas. Para ejecutar todo el script sabemos que era el rayito este que ejecuta, dice la porción seleccionada o todo si no hay selección, con lo cual yo voy a tener mucho cuidado de no seleccionar absolutamente nada y darle aquí para ejecutar. Cuando acaba nos habrá creado la estructura de tablas, pero está vacía. Si refrescamos aquí los esquemas, nos ha aparecido ya el esquema de tablas de empleados. Tenemos las tablas, tenemos las columnas, pero están vacías. Si hacemos una consulta sobre la tabla Departments, nos daremos cuenta. La ejecutamos, en este caso solo esta de aquí, y observamos que no tiene absolutamente ningún dato, ninguna fila. Para poder insertar las filas, lo que hemos de hacer es abrir el script ahora de inserciones para llenarlo de datos. Abrimos. Este sería el archivo de texto que tiene las instrucciones que vamos a ejecutar y ejecutamos todo el script. Cuando acaba, que acaba bastante rápido, si ahora ejecuto la misma consulta que antes, observamos que ya tenemos los datos. Así podríamos verificar todas las otras tablas. Esto que acabamos de hacer para la base de datos de employees, podemos hacerlo para el resto. Y funciona perfectamente también por lo siguiente. Si miramos en el script de creación, observamos que las primeras instrucciones, al menos cuando se crea
antes de crear las primeras tablas, lo que está haciendo es crear el esquema y usarlo, es decir, está creando la base de datos. Podría ser que algún script no tuviera esta parte y directamente empezase a crear las tablas. Si es así, entonces tened cuidado, porque cuando se ejecute las tablas las va a insertar en la base de datos que tengáis activa. Es decir, si yo ahora mismo tengo activa la de empleados, si yo ejecuto un script nuevo y no tiene la opción de creación del esquema, va a incluir las tablas aquí. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir haciéndolo el resto de scripts. Aquí la esquema es la que tiene la estructura y aquí la data los datos. Si tenéis alguna duda, cuando estéis ejecutando algo, lo mejor es abrirlo en un editor de texto y ver las instrucciones. Está en SQL, claro, porque es texto plano. La base de datos Menagerie es la única que no se instala de la misma forma que las demás. Si miramos el de MySQL, tenemos una serie de archivos desperdigados y un README que sí que te dice la forma de instalarlo. La verdad es que esta base de datos, bueno, si alguien tiene mucho interés en instalarlas, lo puede hacer si se lee el README, pero tengo que decir que apenas hacemos consultas con esta base de datos y no será necesaria, con lo cual si no la instaláis, de momento tampoco pasa nada. Pues bien, en general refrescamos cada vez para que vayan apareciendo y una vez hecha ya tendremos la mayor parte de esquemas de las diferentes bases de datos que podremos usar para hacer consultas en MySQL.